Es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido funcionario en la Secretaría de Hacienda. Fue secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala y actualmente es diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. Ricardo García Portilla, hoy en Periférico 1313. Ricardo, gracias por acompañarnos. Tú has sido funcionario de la Secretaría de Hacienda, fuiste secretario de Finanzas en el gobierno del estado de Tlaxcala, actualmente eres diputado federal y estás en los temas hacendarios desde el Poder Legislativo. Y en estos días y en estas semanas hemos visto que la caída en el precio del petróleo ahora sí está tocando la puerta y diciéndonos se les acabó la fiesta. Y lo digo porque durante 10 o 15 años lo único que veíamos es que había más transferencias a los estados, más gasto, más excedentes petroleros, pero ahora sí se ve que llegó la policía y ahora sí hay que eh, apagar la música y ponernos a chambear. ¿Qué va a ocurrir? Porque yo veo que a nivel de los gobiernos locales ha habido un poco de pereza, ha habido un poco de falta de necesidad de recaudar, gastar mejor. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo la ves tú? Bueno, efectivamente el destino nos alcanzó y el destino nos alcanzó en muy corto tiempo y en un escenario adverso. Sí es cierto, hay voces que señalan y te dicen, es que ya no dependemos tanto de los ingresos petroleros. Eso es bueno, pero aún así estamos hablando de un presupuesto de 4.7 billones de pesos, en donde un 3% son miles de millones de pesos que ya no van a los estados o que ya no aplican en los municipios. Y yo creo que alguna parte que ha tenido que ver con las reformas han sido la democracia, por una parte, y por otra parte, la realidad económica que nos alcanza. Un ejemplo, 1980 se crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Se crea 2 años después de la gran reforma política de este país. 1998 es la segunda gran reforma de este sistema, con la creación del ramo 33 y las transferencias a las cuales tú te refieres a través de ramo 28 y de ramo 23. Es cuando el partido hegemónico pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Y la segunda gran transformación se da después de la crisis de 2007, en el 2008, con esta reforma fiscal. Entonces, ha habido una competencia entre democracia, apertura política y transformación de las finanzas públicas, y por otra parte, crisis económica y también transformación de las finanzas públicas. Aquí hay dos temas, que no ha venido acompañado de una rendición de cuentas específica por parte de los gobiernos subnacionales. Esa es una realidad. Es decir, en 1980 abriste un nuevo sistema nacional de coordinación fiscal, pero no modificaste el sistema de rendición de cuentas. 97, 98 pasó exactamente lo mismo. ¿Sí? 2007, 2008 pasó exactamente lo mismo. Actualmente lo que tienes son frenos, que es diferente a rendición de cuentas. O sea, por ponerlo de forma muy coloquial, nuestro federalismo hacendario, nuestro federalismo hacendario era extender la mano desde las entidades, pedir dinero, pero no mostrar cómo usaba ese dinero. Exacto. ¿Sí? Y cuando esta parte sufrió disminuciones, fue cuando el tema de la deuda en las entidades federativas empezó a crecer. Claramente tú lo ves en el 2007 con la crisis, tú ves una caída real en las participaciones a los estados y municipios y ves un crecimiento de las deudas estatales. Cuando tú dices hay frenos, pero no hay rendición de cuentas, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a la ley de responsabilidad financiera? ¿O a qué te refieres que hay freno, pero no hay rendición de cuentas? ¿A qué me refiero? Exacto, tienes una ley de responsabilidad financiera que te dice no lo puedes ocupar en gasto corriente, no puedes endeudarte sin una aprobación de las 2/3 Que es partes una del legislación Congreso. que apenas está en proceso de aprobación, Así es, ¿correcto? así es. Ok. Por otra parte, tienes un freno también, que son la transparencia, también es importante, cómo vas en tu índice de transparencia, de responsabilidad presupuestaria, Ajá. de evaluación. Es cierto, son frenos, Sí. pero son frenos. No hay un tema de responsabilidad. Okay. Y esa es la parte que yo creo que también tenemos que trabajar, sobre todo ahora que vamos a tener un tema
Afortunadamente hay dos cuestiones este año. Una cobertura de $49 que te blinda el presupuesto hasta cierto punto. Y la segunda es una reforma hacendaria que dio sus resultados y que permite que el impacto del petróleo sea menor al establecido. Pero el siguiente año, en diciembre, en noviembre, en 6 meses más, dudo que alguien encuentre coberturas a más de 18 o 20 dólares. Y eso sí va a significar un aspecto fundamental. ¿Qué va a pasar? Estados pidiendo que no se disminuya sus recursos y, por otro lado, un término de recursos. Es más, este año, participaciones de estados y municipios creció 9%. ¿Qué son esas participaciones? Son las que no tienen un destino específico. Son las que los estados y municipios pueden ocupar en sus requerimientos que ellos consideren. Ramo 33 etiquetado también creció. ¿Dónde fue donde decreció? En el gasto federalizado, en comunicaciones y transportes, en inversión. Pero los estados y municipios, en los recursos de libre albedrío, por llamarle de alguna manera, no vieron disminuidos sus ingresos. Entonces, esto te habla un poco de la dinámica que ya existe en los estados y municipios, de una constante de decir, no, mis ingresos los defiendo por encima de cualquier otra circunstancia o coyuntura económica. En el 2013, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, advirtió que el gobierno federal no contaba con los recursos para rescatar a los municipios que estaban endeudados. La deuda de los estados tuvo un acelerado crecimiento entre 2008 y 2014, por lo que tuvo que proponerse una ley que busque un manejo sostenible de las finanzas públicas. En 2008, la deuda de estados y municipios representó 1.8% del Producto Interno Bruto. Al cierre de 2014, la deuda representaba el 3.1% del PIB. Desde hace varios años se abrió la válvula al financiamiento de los estados, pero sin rendición de cuentas, que no preveían que eso iba a generar los problemas que después se fueron generando, o simplemente no estábamos acostumbrados a la rendición de cuentas y dijeron, bueno, pues que vaya el dinero y ya los gobernadores se harán cargo de acuerdo con su criterio a cómo utilizarlos. ¿Por qué no se previó o por qué consideras tú que no se vio la forma de controlar desde entonces a los gobernadores? Yo creo, José Antonio, que ha sido un tema de coyunturas. Es decir, planteamos 80, 98, 2008. Si nos damos cuenta, no es un tema de planeación de largo plazo, sino ha sido un tema de coyunturas. Y la coyuntura llegó y no estaba, los estados no recibían financiamiento bancario en su mayoría hasta antes de 1995. Es decir, no eran. ¿Y qué pasó? En una coyuntura de pronto se vieron los estados que en el 97 ya les daban participaciones garantizadas, ya les daban aportaciones garantizadas, que podía ser la fuente de pago, pero que no tenían una contraparte de cómo utilizar esa fuente de pago. Creo que esta ha respondido más a coyunturas que una política de largo plazo. Y eso es en lo que tenemos que trabajar, en una política de Pero lo que largo estamos plazo. viendo, estos frenos, vuelvo a lo de los frenos. Los frenos parece ser que la federación o el Congreso Federal dice, gobernadores no se portan bien, les voy a poner frenos. Y la verdad es que eso no funciona en una democracia, porque ha pasado en materia electoral también. Les voy a poner frenos para que los gobernadores no se metan. Entonces crea un Instituto Nacional Electoral y desde aquí los vigilo. La verdad es que eso no construye responsabilidad allá abajo. Quien debe construir la responsabilidad de cómo gastas, pues es el Congreso del Estado, es la Auditoría Superior del Estado, son los medios de comunicación locales. ¿Eso sería pasar a un sistema de rendición de cuentas? Yo creo que lo que se ha buscado es generar incentivos para que la propia ciudadanía castigue electoralmente, en aprobación, a un mal gobernante. A eso yo le llamo los frenos. Si tienes un sistema en el cual si un gobernador se endeuda o endeuda de más, pues ya tienes un sistema de información que la sociedad lo empieza a cuestionar o a calificar, o si no es transparente, instituciones como el INCO, como Transparencia Presupuestaria, te marcan una escala que te empieza a cuestionar mediáticamente. Pero son frenos. No hay un tema de que exista una sanción específica para una conducta determinada. Bueno, la Auditoría Superior de la Federación, de las auditorías de los estados y las contralorías podrían iniciar procedimientos de responsabilidad. Digo, ¿cuántos gobernadores que han endeudado con documentos falsos hay? Bueno, hay uno, un exgobernador.
¿Cuántos casos de esos hay en donde no pasa nada? La cuestión sería simplemente aplicar la ley, ¿no es así? O sea, la legislación ya establece sanciones para algunos de estos casos, no para todos. Así es, y de una manera yo considero no expedita ni perfectamente determinada. Sí, es decir, la auditoría tiene que recurrir a solicitar información, después establece ante la Procuraduría General de la República o ante las Procuradurías Estatales las pruebas correspondientes y se inicia un proceso que en términos puede estar concluido simplemente por el lapso de tiempo que transcurrió. Ricardo, y eso es lo que tiene que mejorar. A mí me llama la atención que la Cámara de Diputados Federal lleva 20 años, o lleva toda la vida, pero sobre todo en los últimos años, con una enorme pasividad y omisión en el trabajo que hace la Comisión de Vigilancia. La Comisión de Vigilancia es la que debe vigilar que la auditoría haga bien su trabajo y que turne los expedientes a la Procuraduría General de la República. Y yo creo que la Cámara podría llamar al procurador o procurador y decirle, a ver, hay muchos expedientes y no han iniciado ni siquiera investigaciones. Y ahí sí yo creo que la Cámara tiene una gran omisión que ojalá tú contribuyas a cambiar. Sí, pues esos son precisamente los retos que tiene esta Cámara y que seguramente será la discusión en unos meses más, cuando tengamos un tema que ya anunció el gobernador del Banco de México, que ya anunció el secretario de Hacienda, de cortes y preventivos, de disminución del gasto, en donde al existir menos recursos, necesariamente se tendrá que propugnar porque se vigilen mejor los que se utilicen. La Ley de Disciplina Financiera a las entidades federativas y municipios fue aprobada en diciembre de 2015. La ley establece que la deuda que se contrate deberá destinarse a inversiones públicas productivas o, en su caso, a refinanciamiento o reestructura. También que los municipios deberán planear su presupuesto y las deudas deberán quedar registradas en su totalidad, entre otros. Standard & Poor's reconoció que la nueva disciplina financiera a la que estarán sometidos estados y municipios con esta nueva ley va en el camino correcto. Ricardo, y parte del problema de por qué la Cámara de Diputados no genera un contrabalance respecto a los gobernadores, porque tienen facultades, porque el gasto federalizado y las transferencias, la Auditoría Superior que depende de ustedes lo hace, es porque muchos gobernadores tienen un control amplio y extenso sobre muchas de sus bancadas en el Congreso Federal de todos los partidos, y eso me parece que es lo que limita en buena parte. Ahora bien, el tema central es que se acabó la fiesta, y el tema central es que yo creo que en austeridad o en pobreza es más fácil cambiar. Y yo creo, por lo tanto, que esta puede ser una gran oportunidad. Cuando hay mucho dinero en la mesa o hay mucha bebida o hay mucha comida, nadie se pone ni a dieta, ni se pone de abstemio, ni se porta bien. Entonces, a lo mejor esta es la gran oportunidad para que el excremento del diablo, es decir, el precio excesivo del petróleo y toda la pereza que a veces gestiona o genera, ahora sea una oportunidad. ¿No lo ves así? Sí, inmediatamente al disminuir las provisiones que da o daba el petróleo, va a disminuir también el gasto, y el gasto que se transfiere a los estados y municipios deberá tener mucho mejor vigilancia, simplemente porque se va a tener que rendir cuentas sobre cuando hay menos posibilidades de un recurso. La rendición de cuentas a los estados tiene más que ver con leyes adecuadas o con algún tipo de voluntad política para realmente llamarlos a cuentas. Yo creo que tiene que ver con las dos cuestiones, José Antonio. ¿Es voluntad política? Sí. Hay que sumar la voluntad de rendir cuentas, la cual se refleja en leyes, y también de marco jurídico para establecer claramente el destino, utilización y eficiencia del gasto. Gracias por habernos acompañado esta noche, Siempre. y gracias a ustedes los esperamos la próxima semana en Periférico 1313.